Muy buenas noches, Nelly Cuadros, ¿cómo le va? ¿Cómo estás, Elvin? Muy buenas noches. Muchas gracias por la oportunidad y a través tuyo saludar pues a todo nuestro pueblo peruano que nos sigue a través de tu importante programa. Elvin, muchas gracias. Muy bien, Nelly. ¿Por qué al Parlamento andino, Nelly? El Parlamento andino, Elvin, ha sido un espacio del cual pasó sin pena ni gloria. Creo que en toda la época, desde su creación, que ya va más de 50 años prácticamente, desde que se creó el Pacto Andino en la Comunidad Andina de Naciones, no hemos visto cuál ha sido la contribución al desarrollo de nuestro país. Y una coyuntura tan compleja como la coyuntura de la pandemia, donde la gestión internacional ha sido preponderante y vital, no se ha sabido ni qué hicieron, ni quiénes son los parlamentarios andinos, por lo menos cuál es su posición, cuál es su voz en todo este proceso. Entonces creo que yo estoy muy entusiasmada porque creo que con Hernando de Soto, que es un peruano que ha recorrido el mundo el único rol que ha sido ayudar a los pueblos, a los países a salir de la pobreza. Entonces creo que ahora es gran oportunidad para potenciar el espacio del Parlamento andino. Y nuestra propuesta se centra básicamente en liderar una revolución educativa. Esto suena, digamos, ideal, ¿no? Es como algo idealista, pero con Hernando de Soto les aseguro que eso es totalmente posible. ¿Por qué razón? Primero, la educación tiene que ser basada en valores y en el fortalecimiento de la familia. Lo que estamos atravesando en nuestro país no es otra cosa que la crisis total de valores, no solo de los ciudadanos, vaya que sí de los gobernantes. Queremos liderar una revolución educativa haciendo la cooperación internacional, las alianzas estratégicas con las universidades más importantes del mundo. Yo he estudiado mi posgrado en INCAE, que ha sido fundada por Harvard para los estudiantes de Latinoamérica, y ahí he tenido la oportunidad de estar en Harvard, en MIT, en ESADE, que es una universidad la más importante de Europa, en China. He recorrido el mundo y he podido ver cómo es la educación en las potencias del mundo. Y creo que eso no es difícil hacer que se pueda gestionar para nuestro país. Queremos desde el Parlamento andino hacer esa cooperación internacional para traer conocimiento de vanguardia, pero sobre todo la tecnología de punta que tanto nos hace falta en todas las instancias de la educación pública. ¿Cómo están, Elvin, nuestras universidades que se desmoronan? Los laboratorios, ni hablar de la biblioteca, una biblioteca totalmente desfasada que ya no está de acuerdo con la era del actual caminar de la ciencia. No solamente es la infraestructura, sino también queremos que no le falte internet de alta velocidad, fibra óptica en todas nuestras escuelas y universidades, por supuesto. En esta era de la pandemia hemos podido sentir la total debilidad de nuestro Estado en el manejo de la educación, la salud, la seguridad y por supuesto en el manejo de la economía. Por eso desde el Parlamento andino creemos que podemos sentar las bases de aquello que se dice, que la educación es el camino al desarrollo. Los países más importantes del mundo que han estado en crisis, en quiebra social y económica, como Japón, por ejemplo, que terminó de pasar una guerra, como Suiza, como China, que ha estado, digamos, infectada por la hambruna dirigida por la ideología comunista. Ellos hoy por hoy son una de los países potencia del mundo. ¿Cómo lo han hecho? Con la educación. Y creo que con Hernando de Soto, que además es docente de las importantes universidades del mundo, creo que es ahora cuando nos toca emprender ese camino
Y yo estoy segura que ahora podemos sentar las bases para ser una potencia mundial en el futuro, porque eso no es ajeno no es una cosa lejana, porque en otros países que no tienen los recursos que tiene el Perú, no tienen los recursos hídricos, energéticos, no tienen los yacimientos de gas y litio que tiene nuestro Perú, no tienen, por ejemplo, los parques arqueológicos que solamente lo tenemos los peruanos, como Machu Picchu, Choquequirao, Cuelap, y vemos, por ejemplo, Chile, que tiene más ingresos de turismo que el Perú, sin tener todos los recursos que el Perú tiene. Tenemos cuencas hidrográficas las más potentes de Sudamérica y del mundo para hacer las centrales las centrales hidroeléctricas y empezar a fomentar energía para emprender un proceso de industrialización. Todo eso es posible con Hernando de Soto porque además él tiene la experiencia, él ha hecho kilometraje en toda su vida, en toda su carrera profesional y académica, y hoy por hoy es uno de las mentes más brillantes del mundo. Es peruano y ahora tenemos la oportunidad de cambiar la ruta de nuestra historia, no solamente de salir de la crisis económica y social que estamos atravesando, sino además reencaminarnos a la ruta del desarrollo que hace mucho tiempo ya el Perú lo ha perdido. Nelly, interesante esta propuesta, no la había escuchado de otras candidatas que habíamos entrevistado aquí en nuestro programa. Interesante, la revolución educativa y basado en valores. Otro de tus temas que estás como emblema es la defensa de la vida y la familia en valores. ¿Cómo desarrollas estas ideas a nivel de Latinoamérica en el Parlamento andino? Elvin Nelly Cuadros ha sido quien destapó el contenido de los textos escolares en las 3 ocasiones. Cuando estaba de ministro el señor Saavedra, trajimos los libros al Parlamento Nacional, al Congreso, donde se les enseñaba a los niños en el tema de cambio de roles, que a los niños les vestían de niñas para hacer simulacros. Y en la gestión de la ministra Marilu Martens descubrimos que en el currículo escolar había contenido de ideología de género, donde se le decía a los niños que los niños pueden elegir con toda libertad, pueden elegir ser varón o ser mujer de acuerdo a su criterio, con toda la libertad. Eso lo denunciamos y también tuvo que rectificarse el currículo escolar. Y lo más escandaloso en la era de Flor Pablo, que hoy por hoy está yendo con el Partido Morado de Julio Guzmán, ahí nosotros destapamos los textos escolares con links pornográficos que les estaban enseñando a nuestros niños, del cual el señor Vizcarra tuvo que salir a hacer un mensaje a la nación y pedir disculpas al pueblo peruano. Fue Nelly Cuadros que hizo toda esa lucha en toda la trayectoria de mi corta carrera política y en el Parlamento. Ese ha sido mi gran aporte, porque creo profundamente en la educación con valores, Elvis, porque hemos tenido países vecinos como Brasil, como Venezuela, que ha tenido grandes yacimientos de petróleo, pero ¿por qué quiebran esos países a pesar de tener tanto recurso? Y vaya que sí han invertido en la educación, pero la educación no solamente tiene que ser de conocimiento y de tecnología de punta, tiene que estar centrada en el fortalecimiento de valores y en el fortalecimiento de la familia. Por supuesto que tanto hablamos ahora, por ejemplo, en materia de inseguridad, de pandillaje, de robos, como nunca antes, pero por supuesto, cuando hay crisis económica, cuando no hay trabajo, cuando no hay oportunidades, la crisis social de la inseguridad ciudadana se vuelve mucho más aguda. ¿Y por qué está pasando esa crisis? Eso no es casual. Hemos descuidado un proceso, un sistema educativo a lo largo de los años. No ha habido la esencia de la educación, que además está en total desmoronamiento en el tema de infraestructura, los maestros mal pagados, no tienen internet los colegios, no hay energía eléctrica, nuestros niños no tienen alimentos.
pero sobre todo no se ha inculcado en lo esencial, que es el conocimiento y los valores. Por eso yo creo profundamente en la educación y sé que desde el Parlamento andino podemos impulsar y liderar. El Perú puede liderar, y ahora con Hernando de Soto, que es un hombre de mundo, un peruano que ha recorrido la academia y el tema económico a nivel de todo el mundo, creo que ahora tenemos la oportunidad de que el Perú pueda emprender una revolución educativa basada en valores y conocimiento y tecnología de punta. El equipamiento de nuestros colegios tiene que ser con tecnología de punta. No podemos ya hacer colas en nuestras universidades para un libro que ya está desfasado. Yo he estudiado en San Marcos y sé lo que eso significa, pero yo creo que todo eso que estoy planteando es posible con Hernando de Soto porque él sí sabe cómo emprender este proceso de desarrollo. Y dentro de una propuesta también que me ha llamado la atención dice, impulsar los megaproyectos de energía. ¿Cuál es el planteamiento? Los, los dos ejes de desarrollo, Elvis, de cualquier sociedad, es la educación y la industria. Actualmente, Elvis, el Perú solamente exporta materia prima. No producimos absolutamente nada. Pero ¿cómo podemos emprender un proceso de industrialización en nuestro país? Primero, por supuesto, dando a nuestras universidades el, todo el componente integral de conocimiento y tecnología de punta de infraestructura que sea top nuestras universidades nacionales en la misma calidad que las universidades públicas del mundo. Primero, acondicionarlos así, pero también paralelo a eso, no solamente producir conocimiento de vanguardia, conocimiento de lo que está al nivel actual en la ciencia en el mundo, sino también paralelamente tenemos que emprender lo fundamental que es para la economía y la industria, los megaproyectos de energía. Tenemos, por supuesto, quebrado el proyecto del gasoducto sur peruano, el sueño de la petroquímica, y hoy por hoy no se sabe qué es lo que va a pasar con el litio. Pero también tenemos algo que no tienen otros países, cuencas hidrográficas que no lo tiene ningún otro país. Se tienen que hacer las centrales hidroeléctricas para fomentar industria, pequeña industria, mediana industria y por qué no proyectarnos en el largo plazo a la gran industria. Tenemos los recursos, tenemos la visión, tenemos las capacidades los peruanos y creo que solamente nos falta algo en el que sí no hemos sabido gestionarnos muy bien, es en elegir bien a nuestras autoridades. Creo que en eso nos hemos equivocado los últimos años y hoy por hoy nos pasa la factura de las decisiones que tomamos a nivel de elegir a nuestras autoridades, y no lo digo solamente en el aspecto parlamentario o de la presidencia, a nivel de los gobiernos locales. Creo que tenemos que madurar como sociedad. Ahora, esta crisis que ha desnudado por completo la debilidad del Estado tiene que enseñarnos también a los ciudadanos a que es nuestra responsabilidad y está en nuestras manos el destino de nuestro país. Y ahora es cuando es un momento crucial para decidir bien, para elegir bien quiénes van a tomar el rumbo de nuestro país. Si vamos a elegir un gobierno comunista, que hay muchas propuestas de eso, si vamos a elegir un gobierno basado en el desarrollo y en la defensa, por supuesto, de la institución del Estado y en el fortalecimiento del Estado, creo que hay pocas opciones y una de ellas yo creo que la mejor es Hernando de Soto. Y una de las cosas que creo que deberías pronunciarte es sobre el tema de la corrupción. Odebrecht, el Club de la Construcción, con los grandes medios económicos, han estado en esta pandemia jugando con los peruanos. ¿Cuál es tu comentario al respecto?
Tenemos en el equipo de Hernando de Soto a Julia Príncipe, que en esta circunstancia ella se encuentra delicada de salud, pero yo estoy segura que ella pronto se va a reponer y ella como un gran equipo de el equipo técnico y político de Hernando de Soto va a convocar a los hombres y las mujeres que han luchado frontalmente contra la corrupción en este tiempo donde Odebrecht prácticamente ha sido quien ha gobernado nuestro país. Eso lo sabemos bien y casualmente esta coyuntura de la pandemia, el escándalo de las vacunas ha puesto este tema a favor de ellos, que ya prácticamente nadie habla del tema. Creo que la lucha contra la corrupción tiene que ser frontal. Tenemos que dar un ejemplo para recuperar la moral de los ciudadanos. No podemos permitir más que atropellen al Perú. Y yo, para el tema de la lucha contra la corrupción, yo creo que se tienen que hacer cárceles especiales donde los corruptos tengan que autosostenerse en esas cárceles, tienen que trabajar para solventar y sobrevivir. Y por supuesto, el mayor peso de la ley a quienes están vinculados, por supuesto, en este tema de Odebrecht, que casualmente decimos, eso no va a devolvernos lo que ya hemos perdido, no va, pero por lo menos podemos recuperar la dignidad y la institucionalidad del Estado, que la verdad hoy por hoy no sabemos si hay independencia de poderes, no sabemos qué es lo que pasa en el Poder Judicial, en el Ministerio Público, en el Poder Ejecutivo. Realmente hay una crisis no solamente moral, sino una crisis total en el sistema jurídico, que por supuesto es notorio y lo sabemos bien. Cuadros Candia, candidata al Parlamento Andino por Avanza País con el número 4. Nelly, capta el voto de tus electores, convéncelos. Ari kai hatun sunkuiwan yaya palaikichik tanapay kamuikichik ñaña turaykuna ari liu kai Perú suyo llaqtanchikmanta ñuqa kani Nelly Cuadros campo runapa churin achka runakuna hina. Queridos hermanos, yo soy Nelly Cuadros, una provinciana que alguna vez vino a hacer patria a esta tierra tan difícil que es nuestra capital de la República, y siempre creyendo que la educación es el eje verdadero que puede cambiar la realidad de nuestro país. Desde el Parlamento Andino queremos liderar una revolución educativa verdadera, una educación multidimensional, no solamente en el nivel escolar, sino también fuertemente en el nivel universitario y técnico. Tantos jóvenes que salen de los colegios a la calle, sin trabajo y sin poder ingresar a una educación superior. Eso tiene que cambiar. Y desde el Parlamento Andino haremos la cooperación internacional, todas las alianzas estratégicas necesarias para que ningún joven de nuestro país se quede sin estudiar y que además esa sea la formación, que sea el desarrollo económico de nuestro país, crear conocimiento. Y desde el Parlamento Andino queremos hacer eso. Con Hernando de Soto eso es posible, y este 11 de abril acompáñanos marcando los 3 trenes, y en la última columna, en la tercera columna, que muchas veces no está visto, está la columna del Parlamento Andino. Marcas el trencito y escribes el número 4 de Nelly Cuadros al Parlamento Andino con Hernando de Soto. Muchas gracias, Elvis. A ti, muchas gracias Nelly por estar con nosotros.